Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Bueno, como ya lo vimos la semana pasada, estuvimos viendo la hidrósfera, que era uno de los otros componentes de la biosfera. La biosfera, yo les comentaba que tenía 3 componentes: hidrósfera, atmósfera y litosfera. Ya hemos visto 2 de ellas, la atmósfera y la hidrósfera. Solamente nos queda la litosfera. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer es la retroalimentación de la actividad que yo mandé la semana pasada. O sea, el objetivo de hoy va a ser reconocer las principales características de la hidrósfera, su uso y alteración mediante la retroalimentación de las actividades que yo envié. Bueno, niños, la primera actividad tenía relación con para qué se utiliza el agua en la minería. Ustedes investigaron en el en vivo, varios me nombraron cuál era la utilización que tenía y me di cuenta que conocía muy bien porque a lo mejor más de algún familiar trabajaba en minería. Las respuestas que me dieron en la mayoría y en el en vivo fue que se utiliza el agua en la minería para la separación de los minerales con la roca, además de otras actividades como para hacer hoyos gigantescos, para ingresar máquinas, para separar no solamente los minerales, sino que otros elementos más. Fue una pregunta interesante porque aprendí también mucho de las respuestas que ustedes me enviaron. Así que muy bien, la mayoría lo tuvo correcto. Luego tenían que responder de la página 213 algunas preguntas. Estas eran, aparece un poquito borroso porque la saqué del libro, pero tratemos de ver lo que más se pueda. Había que observar ese gráfico que aparecía uso del agua en Chile según los sectores, que es un gráfico del 2003. La pregunta A dice, ¿qué sector consume la mayor cantidad de agua disponible? Es lo que está en verde, que es lo que más se gasta, y eso es la agricultura. Letra B, ¿qué porcentaje de agua se utiliza en actividades domésticas? ¿Cuál irá a ser? La letra, o sea, el color verde como calipso. Y eso es el agua potable. El porcentaje que me estaban pidiendo era un 4,4%. Y la letra C, ¿qué uso le das al agua en tu casa? Elabora una lista con la mayor cantidad de actividades que recuerdes. Bueno, muchos me nombraron al menos 5 cosas que hacían con el agua. Uno lo tomaban y desde que se levantaban hasta que se acostaban, yo les dije, lo primero que hacían era tomar té. Y al tomar té ya estaban utilizando el agua. Después se bañaban. Se bañaban, utilizaban de nuevo el agua. Después cocinaban y nuevamente utilizaban el agua. Después, no sé, tomaban un vaso de agua para hidratarse. Y así sucesivamente. Todas las actividades que ustedes hacían me las fueron nombrando y eran muchas. Entonces, el agua realmente es súper importante para la vida diaria. La pregunta que aparecía con ese circulito amarillo no era necesario porque más adelante podían haber preguntas relacionadas. La pregunta 3, a partir de las imágenes, tenían que reconocer si el uso era doméstico, industrial o agrícola y explicarme por qué eligieron esa respuesta. La vaca alimentándose. En el en vivo, muchos me pusieron doméstica, muchos me pusieron agrícola y no, menos mal no hubo nadie que me dijera industrial. Pero, ¿cuál habrá sido la respuesta correcta? El uso de la vaca alimentándose es agrícola. ¿Por qué? Porque al regar el pasto para que crezca, eso es un uso agrícola. No es un uso doméstico, ¿ya? No es como el agua que uno le da al perrito, ¿ya? Porque eso sí a lo mejor sería doméstico. Pero en este caso, como estoy regando ese pasto para que esté verde y crezca ese pasto, el uso que se le da es agrícola. Luego venía la leche envasada. Aquí no hubo dudas. Todos me pusieron
lo mismo. Y estaba correcto. El uso es industrial. ¿Por qué es industrial? Porque es una empresa que utiliza el agua. ¿Para qué? Para la producción de leche. Súper bien. Luego, lavar la ropa. El uso sería doméstico. ¿Por qué? Porque es un uso que se utiliza dentro del hogar. Si fuera una lavandería, que es una empresa que se dedica a lavar, a lo mejor ahí cambia el uso a industrial, porque es en grandes cantidades, no para el uso en la casa. La mayoría tuvo bueno esto, porque era súper sencillo. La minería, el uso es industrial. ¿Y por qué? Porque es una empresa la que utiliza el agua. Lavarse los dientes es uso doméstico. ¿Por qué? Porque se usa dentro del hogar. Las parras de uva es un uso agrícola. ¿Y por qué? Porque se riegan para que crezca el cultivo. En este caso, las parras. Todos tuvieron buena esa parte. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las alteraciones de la hidrosfera corresponde a la contaminación que realiza el ser humano y por qué? Esta fue la mayor cantidad de errores hubo, pero no porque me estuviese malo, sino que porque no me ponían el tipo de contaminación, ¿ya? El tipo de alteración, que era física, biológica o química. Yo puse acá, la que más se repitió fue la biológica, porque son los seres humanos que desechan materias fecales y restos de alimentos que van por el drenaje, por el alcantarillado y van contaminando. Entonces, esa era la que más se repitió. ¿Podría haber sido la química? Sí. Si yo ponía al contaminar, por ejemplo, y tirar el aceite que utilicé para freír por el desagüe. ¿Ya? Pero esta es la que más se repitió. 5. ¿Cuáles son las principales causas de la alteración de la hidrosfera? Esto era del texto. Lo saqué tal cual del texto. O sea, había que leer las páginas que yo les puse ahí arriba, que era la 214, creo que aparecía justo esto, y decía, la mayoría de las alteraciones que ocurren en la hidrosfera se originan principalmente por la contaminación y la sobreexplotación de este recurso, producto de las actividades que realiza el ser humano. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? La contaminación y sobreexplotación del agua. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? El ser humano. Luego venía la pregunta que me decían que se parecía mucho a las 5. Una habla de causas, cosas que producen algo, y las consecuencias es lo que viene después de algo. Siempre yo les pongo el ejemplo, que si está lloviendo y voy a mojarme, la consecuencia es, si me voy a mojar y ando en polera por la calle, va a ser un resfrío. ¿Cuál fue la causa de eso? Que me metí en la lluvia y me mojé. Entonces la causa es lo previo y la consecuencia es lo que hay después. La 6 decía entonces cuáles son las principales consecuencias de la alteración de la hidrosfera. Aparecía también en el texto. Una es la alteración del ciclo del agua. Se altera el ciclo del agua, no se evapora con tanta facilidad o no precipita con tanta facilidad. No se condensa tampoco el agua cuando se va evaporando. Entonces ahí se altera el ciclo del agua. Y si se altera el ciclo del agua, podríamos sufrir sequías o inundaciones. Después, cambios en las propiedades del agua. Propiedades del agua van cambiando, se va incluso contaminando. Cambios de la distribución de las masas de agua, o sea, la cantidad de agua va disminuyendo, va aumentando en otros lados. Esas son las consecuencias. 7. ¿De qué manera afecta a las personas, animales y plantas un derrame de petróleo? ¿Y qué tipo de contaminación sería? Bueno, contaminar los animales que habitan el mar, como los peces, pueden morir incluso. Las aves también pueden morir porque al meterse a buscar un pez para alimentarse, se les pegan las alas y no pueden volar.
los seres humanos nos enfermamos y también incluso podríamos morir si es que consumimos esos pescados que están con petróleo. ¿Y qué tipo de contaminación sería? Sería una contaminación de tipo química. La mayoría lo tuvo bueno, si no me lo explicaron tan bien. Para la próxima, más desarrollo de la idea. 8. ¿De qué manera se podría evitar la contaminación de la hidrosfera? ¿En lo químico, en lo físico y en lo biológico? Bueno, lo biológico, que los desechos, por ejemplo, vayan a otro lugar. Eso me decían ustedes en su respuesta. Que las alcantarillas lleguen a otro lugar para que se limpie esa agua y después llegue al mar. O después llegue a los ríos. La química, que haya más fiscalización y haya más multas a quienes realicen contaminación como el petróleo, como las industrias. Y en la física, que se dejen utilizar plantas nucleares para que existan otras formas de energía que sean como la energía eólica, algo más sustentable. Entonces, me parecieron súper buenas las respuestas que me dieron. La mayoría se repetía con estas ideas que yo puse acá. Así que muy bien, muy bien. La última, esta imagen. ¿A qué tipo de contaminación corresponde y cuál medida se puede tomar? Aquí la medida que se puede tomar era algo personal. ¿Cuál es el tipo de contaminación? No es ni biológica, no es química ni física. Este tipo de contaminación tiene que ver con la acción del hombre, que bota basura donde no corresponde, pero no tiene que ver con lo biológico, con lo químico y lo físico. ¿Ya? Lo dejé pasar porque era una pregunta para pillarlos. Entonces, lo que me interesa ahora que quede claro, que no corresponde con ninguna, ni biológica, ni química, ni física. ¿Ya? Es solamente una mala acción del ser humano, porque no corresponde botar basura donde en la playa o al piso y esos van volando y llegan igual al mar. ¿Cuál es la medida que se puede tomar? Lo que me decían ustedes en el en vivo era que se utilizaran mascarillas del género, se lavan con cloro y se vuelven a utilizar. De esa manera, no estamos contaminando con las desechables. Me pareció súper buena idea. O hacerlas ustedes mismos, con género, me decían algunas ideas de las que alcancé a notar. Excelente su participación en el en vivo también, niños, los felicito. Bueno, la tarea. Solamente van a leer las páginas 217, 18, 223, 224 y 225. Esas páginas hablan acerca de lo que nosotros vamos a ver la próxima clase. Entonces me interesa que las lean para que estén con algún tipo de conocimiento frente a lo que se viene la próxima clase. Si tienen alguna duda, me mandan correos, me mandan WhatsApp, me mandan mensajes por Instagram, por la plataforma Edmodo, por donde sea, ¿ya? Pero no quiero que queden dudas. Espero haber sido clara y que con esta retroalimentación quede clarito todo lo que vimos acerca de la hidrosfera. Les mando un abrazo, cuídense mucho.